Bueno, muy bien. Como dice el título de la presentación, criterios o algunos criterios para la elección de cultivares de trigo frente a esta nueva campaña que se está iniciando, si bien ya en alguna medida parte de esos cultivares que piensan ustedes sembrar o recomendar ya están elegidos. Entonces, en función de eso, yo voy a hacer algunos comentarios sobre resultados, no tanto centrándome en la última campaña, como he hecho en algunas otras presentaciones en jornadas anteriores o oportunidades anteriores, sino que tratando de ver un poquito más allá resultados de una serie de campañas en algunos casos y sobre todo en el caso que tengamos analizada esa información. Solamente, y como un comentario sobre la campaña anterior, quería presentarles este gráfico que está realizado, parte de un informe todavía no publicado de Winjayer y Melgares, que nos está mostrando el cociente fototermal para los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, considerando que son los meses en que podría darse el periodo crítico para trigo en nuestra subregión y hacer algunas consideraciones con respecto a esto, como por ejemplo que fíjense que en la línea en azul es el cociente fototermal, que bueno, recordemos que el cociente fototermal es la relación entre la radiación y la temperatura y correlaciona directamente con el rendimiento, en la medida que está relacionado directamente con el peso seco de la espiga. Como les dije, en azul, el de la campaña anterior, y fíjense que la línea verde es en la normal para los últimos 30 años, y lo que vemos es un cociente fototermal casi durante todo ese periodo, posible periodo crítico para la mayoría de los cultivares, muy por encima de la normal. Esto explica en una medida importante los rendimientos que tuvimos en la última campaña, no en toda la subregión, pero sí en una medida importante. Nuestros resultados en la estación experimental fueron de rendimientos de altos a muy altos, a diferencia de algunas campañas anteriores. Y lo que se sumó es una buena recarga del perfil antes del inicio de la siembra, si bien después, a partir de mayo, ya entramos en fase niña y tuvimos menores lluvias a las esperadas. Ahí lo anoté, todo el mundo que está aquí presente, todos los que estamos presentes, sabemos que el periodo crítico abarca desde unos 20, 21 días antes de floración a 7 días después de floración. Los datos que yo presentaré tienen que ver más con la plena espigazón, que es el dato que nosotros registramos habitualmente, pero que son 2-3 días en promedio antes a la antesis del cultivo para un promedio de genotipos. Bien, entonces, yendo un poquito a cuándo sembrar, qué cultivares sembrar y cómo elegirlos, estuvimos analizando algunos datos con Leonardo Coll de una serie de campañas. Por ahora les presentamos los datos de las últimas 10 campañas. Esto es una nube que ahora la vamos a limpiar un poco, pero nos está mostrando los rendimientos en kilos por hectárea de estas últimas 10 campañas. Aquí tenemos campañas buenas y campañas malas en cuanto a que se pueda expresar el potencial de rendimiento de acuerdo a las condiciones ambientales. Y si limpiamos esa matriz de datos, dejando solo las campañas que consideramos, analizando la información, las consideramos como buenas, entre comillas, porque no hubo grandes eventos estresantes para el cultivo y que además debo decir que son todos datos de ensayos que tenían aplicación de fungicida, entonces estaban en una medida importante cuidados para las enfermedades, sobre todo las foliares, si bien también se eliminó alguna campaña por fusariosis, datos de fusariosis importantes.
Entonces aquí también como rendimiento absoluto de estas campañas que consideramos como buenas, podemos ver una tendencia a rendimientos altos a partir de septiembre, del 6-10 de septiembre, hasta casi fines de septiembre, y luego una tendencia a la disminución de rendimientos. Y si esto lo miramos como un rendimiento relativo al máximo, ¿sí? Al máximo de cada año, no de cada ensayo, porque cada año tenemos los ensayos que incluyan los cultivares de ciclo largo e intermedio y los cultivares de ciclo corto con y sin fungicida. Entonces tomamos los datos con fungicida de esos dos ensayos y este rendimiento relativo es al de mayor rendimiento en cada campaña, en cada ciclo agrícola. Y aquí vemos un poquito más claramente ese periodo de máximos rendimientos que tienen que ver a partir del 6-7 de septiembre hacia prácticamente 25-26 de septiembre como la fecha de espigazón en que correlaciona con los máximos rendimientos. Entonces, seguramente, y por las consultas y por las conversaciones que uno mantiene con productores o asesores técnicos, es cuánto puedo adelantar la siembra para tener una antesis o una espigazón y que comience la formación de granos y el llenado con temperaturas más frescas. Aquí nos estaría indicando que con una plena espigazón o una antesis 2-3 días posterior, a partir de principio de septiembre, sería bastante adecuado. Tenemos que tener en cuenta que el periodo crítico se inicia unos 18-20 días antes, ¿no? Y entonces me parece importante mirar esto, que son un montón de datos, no creo que se alcance a leer mucho desde el fondo, pero aquí están las últimas campañas y ¿qué es lo que está destacado, resaltado con un color? Son las heladas agronómicas durante agosto, ¿sí? Tenemos un montón de heladas agronómicas en varios de los últimos 8-9 años, son los últimos 9 años, ahí no están los últimos 10 años. Durante los últimos 9 años, durante agosto, tenemos heladas agronómicas y en algunos casos, que ahí destaqué con esa flechita, las heladas de mayor magnitud. Y bueno, entonces tenemos que tener en cuenta este factor, esas heladas que podrían estar afectando nuestro cultivo. Yo entiendo que es una cuestión de probabilidades, pero en el caso de que tengamos una helada con una antesis demasiado anticipada, podría ser un problema y un problema importante en nuestro lote. Bueno, aquí destaqué que en torno a la antesis, en esos días muy cercanos a la antesis, es cuando se da la mayor susceptibilidad a las heladas porque el cultivo tiene la menor capacidad de compensación por el aborto de granos que se da. Eso en cuanto a los rendimientos y la fecha de siembra recomendada por parte de cualquier empresa de semillera o las recomendaciones que se pueden hacer. Y entonces el mensaje un poco como conclusión sería tener en cuenta el ciclo de los cultivares, por más que sea el ciclo de los cultivares, pero más allá del ciclo en el que están encasillados, que si son de ciclo largo, ciclo intermedio o ciclo corto, que tengamos en cuenta esas variaciones en el ciclo propias de cada cultivar y que tienen que ver con el genotipo específico, que sin entrar en demasiados detalles lo podemos ver analizando información y sobre todo información de más de una campaña, la información que tenemos disponible, por ejemplo, para nuestra subregión, la información de la red de evaluación, pero también la información que está disponible en INASE, que están colgados para cada campaña toda la red de evaluación de todas las localidades en que se hace la evaluación oficial. Y entonces, ante distintas condiciones ambientales del año, de condiciones de temperatura y de humedad, cuál es el comportamiento de los cultivares para poder
elegir el cultivar que más se ajuste a nuestro planteo productivo. Y otra cosa que me parece importante al menos hacer un comentario es que si tenemos que fijarnos en ese grupo de calidad de los cultivares o no a la hora de seleccionarlo, si tenemos en cuenta que en realidad no tenemos, cuando entregamos a una copia, al menos que entreguemos a un molino harinero, es demasiado, que no tenemos un plus por ese grupo de calidad. Esa es la realidad que hace muchos años que se está tratando de que se cambie, digamos. Pero a mí sí me parece importante mencionar que la calidad comercial sí la tenemos que tener en cuenta. Entonces, el contenido de proteína, el peso hectolítrico, son variables que nosotros podemos mirar en los informes, podemos tener esa información y que sí es importante, porque los cultivares más allá del grupo de calidad tienen un contenido de proteína que puede ser más estable o menos estable y que después algo de fertilización y fertilidad va a hablar Juan Manuel, pero que depende de ese manejo y de la condición nutricional, digamos, para que se alcance o no el contenido de proteína con respecto a la base de comercialización, por lo menos. Entonces aquí este gráfico que me dirán no se puede ver nada, lo que tenemos está separado por grupo de calidad, que es la calidad de tipo industrial o de la calidad panadera, pero que tiene una correlación con la calidad comercial en muchos casos, si bien hay genotipos, variedades o cultivares que son de grupo de calidad 3, que tienen muy buena calidad comercial. Eso hay que mirarlo a través de la proteína y del peso hectolítrico. ¿Y qué vemos aquí? Vemos que este es un gráfico que lo tenía para la campaña 2021. Está ordenado de acuerdo a el ensayo con fungicida, que son los puntos en azul, y los puntos en naranja son los ensayos, el mismo ensayo, pero replicado sin fungicida, sin aplicación de fungicida. ¿Y qué vemos? La mayoría de los cultivares de grupo de calidad 1 superan la base de comercialización tanto con como sin fungicida. Cuando vamos al grupo de los cultivares que son de grupo de calidad 2, tenemos un mayor número de cultivares que no superan o no llegan, no alcanzan en ese 11% sin la aplicación de fungicida, y entonces ese cuidar el cultivo con una aplicación de fungicida cuando lo requiere sería adecuado. Y en el grupo de calidad 3 tenemos menor número, podríamos mirar eso, tenemos menor número de cultivares sin aplicación de fungicidas que alcanzan o superan ese 11% de base de comercialización. Entonces, mirar un poco el contenido de proteína, la calidad comercial, no la calidad industrial tanto, si no lo vamos a entregar a un molino, pero sí la calidad comercial. Y la otra pregunta y la gran pregunta que también hay que hacerse en nuestra subregión de cultivo, al menos, y en algunas otras, es qué hacer, cuánto prestarle atención a las principales enfermedades a la hora de seleccionar un cultivar o a la hora de, ya teniendo seleccionado el cultivar que vamos a implantar, qué cuidados tenemos que tener y sin tratar de meterme en un terreno que es absolutamente propio de norma. Lo que yo les presento aquí es algunas conclusiones que sacamos de nuestra red de evaluación. Entonces, disculpen, le quería presentar que, por ejemplo, ahora, creo que la semana que viene sale esta hoja informativa, que es de Schut, Campos y Alberione, que son 3 personas que son 2 fitopatólogos, Campos y Alberione, y Lorena, que también está en fitopatología, pero trabajando para el programa de mejoramiento, y que me quedó desordenado, discúlpenme, pero es esto lo que les quiero mostrar, que es una, mediante colores, y para las 3 rollas, primero la estriada, la de la hoja y la roya del tallo, y mancha amarilla, abordando esas enfermedades, es tratar de
fácilmente identificarlos por su comportamiento. ¿Por qué están ordenados así? Porque es un poco la cronología de la aparición de estas enfermedades. Y bueno, más allá de leer qué cultivares y cómo están catalogados de acuerdo a los colores, es fijarse, tenerlo presente, tenerlo a mano, este tipo de información. Hay otras divulgaciones similares a estas, y es ver el comportamiento que podemos esperar en el cultivar si se dan las condiciones ambientales apropiadas, que no siempre se dan, y se dan en toda, por ejemplo, en toda nuestra subregión, porque por ahí la roya estriada se encuentra en determinado lugar, en determinada zona, en determinados lotes y posición del lote, y no necesariamente en una posición relativamente cercana, pero sí tener presente esto para tener el cuidado y estar con la precaución de hacer el seguimiento del cultivo. En ese sentido, falta aquí, esto es cultivares de ciclo largo e intermedio, y lo mismo está hecho para cultivares de ciclos más cortos, y es con la información de tanto que obtuvimos en Paraná como la obtenida más al sur de la región de cultivo, en la zona de Bordenave, al sur de Provincia de Buenos Aires, y para Córdoba en Marcos Juárez. Falta aquí, porque aquí estamos, en esta hoja informativa está abarcándose lo que es enfermedades foliares. Falta lo de fusariosis de la espiga, que también va a estar divulgado a través de un boletín de este tipo. Y ahora, porque estoy desordenada, me tengo que volver hacia atrás y les quiero mostrar, esto es de los ensayos 2019, aquí tienen una serie de cultivares, que lo que tenemos presentado es la diferencia de rendimiento entre los ensayos con aplicación de fungicida y sin aplicación de fungicidas. Esto es solo como un ejemplo, por eso traje una parte de lo que es ciclo largo e intermedio. Y fíjense que, y presento 2019 porque es un año que afectó en una medida importante el rendimiento en el momento que se dieron estas enfermedades foliares, y está también la fusariosis de la espiga considerada. Y fíjense que hay rendimiento de más de 4.000 kilos, y prácticamente todos los que figuran aquí en esta tabla son casi de 1.000 kilos para arriba de diferencia en rendimiento. Y lo que tratamos de mostrarles es resaltado con colorcito esos valores de severidad, los porcentajes de severidad altos y condiciones de tipo de reacción de tipo susceptible o moderadamente susceptible, que acompañan por lo general esos valores de severidad de altos a muy altos. Y entonces, por las condiciones en que se desarrolló este ensayo, podemos inferir que estas diferencias de rendimiento se dan mayormente debido a la presencia y en esos niveles de estas enfermedades. Bien, y ahí, para no excederme con los tiempos, yo estaría terminando la presentación, así que queda, no sé si preguntas ahora o después. Perfecto.